Bueno, vamos a comenzar un nuevo programa de salud y sociedad. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es bastante frecuente, que es el tema de la depresión, y para ello contamos con la presencia de don Baltasar Rodero Fernández, que es psicólogo clínico, y vamos aquí a hablar un poco sobre el tema de la depresión. Baltasar, muchas gracias por tu presencia en este programa, y un inciso, tenemos que saludar a los televidentes de las distintas cadenas de las distintas emisoras de Popular Televisión en España. Hablando del tema de la depresión, este es un tema bastante frecuente en nuestra clínica. Hay estadísticas que van variando de cuál es la incidencia de ello, pero aproximadamente andan alrededor de un 3% de la población, es decir, 3 de cada 100 personas tienen una depresión. Y aparte, esta depresión diremos que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Así que vamos a tratar de ver si echamos una mirada a este tema y fundamentalmente, claro, depresivo, abatido, melancólico, en algún momento de nuestra vida yo creo que lo estamos todos, pero hay algún momento que vamos a hablar de que esto pasa a ser una patología. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué es la depresión en sí? Bueno, la depresión lo podríamos enmarcar como principalmente un desorden emocional en el que lo podríamos definir como una manera especial de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? Una persona cuando está, decimos, clínicamente depresiva, pues hombre, queremos decir que tiene un gran sentimiento de tristeza, de melancolía, y eso ocasiona, pues como hemos dicho, una serie de síntomas cognitivos o de pensamientos, fundamentalmente caracterizados por, vamos a decir, por el sentimiento de inutilidad, sentimiento de culpa, sentimiento de fracaso. También se acompaña, digamos, de una sintomatología fisiológica, pues la gente tiende a llorar más, se irrita con más facilidad, no tiene tanta paciencia, es decir, anergia, cansancio, digamos, como no se desregulan los neurotransmisores químicos, pues tiende a alterarse el sueño, el apetito, la libido y claro, también eso genera que nuestro aspecto comportamental, nuestra conducta también se altere. La gente suele exponer, vamos a decir, un patrón más bien evitativo, tiende a la soledad, apagan el móvil, no quieren contacto con gente y se refugian más bien en el sofá, en la cama y quieren estar tranquilos porque lo que no quieren es que nadie les moleste. Si tuviésemos que resumir todo esto que hemos dicho en una frase, lo podríamos decir que depresión es un desorden emocional que se caracterizaría por la incapacidad de disfrutar. Nosotros muchas veces decimos a la gente, mire, si nosotros ahora mismo pudiéramos dar la oportunidad a alguien de que pues fuese un viaje al Caribe con todos los gastos pagados, con la persona que quien quisiera, con la condición de que puntuase de 0 a 10 cómo está cada día. Bueno, pues a pesar de esa condición idílica, una persona depresiva en esas condiciones no podría superar un 5 o un 6. Es como, digamos ya, para que los telespectadores lo tengan claro, muchas veces decimos, traten de recordar pues aquel día que estuvieron muy mal, que pensaron que todo era bastante negativo, que estaban muy disgustados y ahora multiplíquenlo por 100 y entonces, bueno, pues podremos acercarnos a lo que siente una persona cuando está depresiva. Sí, hay quienes dicen que la depresión no es una enfermedad porque, como por ejemplo cualquier otra de las enfermedades de los médicos, pues hacemos un análisis, hacemos una radiografía, hacemos un estudio paraclínico y comprobamos que es esa enfermedad. En cambio, la depresión, la mayoría de los pacientes vienen y dicen, a ver, le haces un análisis, le haces una radiografía y dice, está todo bien. Y dice, pero ¿cómo va a estar bien si yo estoy tan mal? Si yo no puedo, que si yo se me cierra el estómago, que yo como y vomito, que yo, ¿cómo me va a decir usted que yo no tengo nada? Es decir, que estaría encuadrado más en una psicopatología que, o sea, en una cosa que de la psiquis, más que en una cosa que tú digas, bueno,
le hacen un análisis, tiene bajo los glóbulos rojos o la hemoglobina y dices tiene una anemia. En cambio la depresión no aparece en un... Bueno, luego igual tendremos más tiempo para profundizar más en los factores que facilitan o que causan que aparezca la depresión. Sí que es cierto que, vamos a decir, en la casi totalidad de la depresión o en la mayoría de las depresiones pues suelen aparecer a consecuencia de que ha habido un cambio importante en la vida y entonces, bueno, pues eso hace que se genere una serie de síntomas y también una serie de, vamos a decir, de cambios bioquímicos en nuestros neurotransmisores. Pero sí que podríamos hablar más bien de enfermedad cuando digamos, a veces hay ciertos trastornos concomitantes, bien sean trastornos metabólicos, endocrinos, neurológicos, que pueden, digamos, causar esta sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, también se habla de cierta enfermedad cuando hablamos de quizás personas que tengan cierta vulnerabilidad genética porque tienen antecedentes en su familia, digamos, de depresión. Entonces es cuando se suele hablar de una depresión endógena, de causa endógena, porque digamos que son personas que presentan una depresión, pero cuando se evalúa su cuadro depresivo vamos a ver que no hay un motivo que justifique ese cuadro, ¿no? Entonces habría que intentar indagar a ver si, claro, si podríamos hablar de causa endógena, y en este caso entraría más por el tema de la enfermedad, pero sí que estoy de acuerdo con que la mayoría de las situaciones, por ejemplo, pues un chaval de 18 años que esté triste y pase clínicamente triste pues 2 meses desolado porque es una ruptura sentimental, no podemos hablar de una enfermedad, es más bien un desorden emocional. Pero sí, por eso hablamos. ¿Y por qué hablamos a veces no, la mayoría de las veces cuando esto hablamos de un síndrome ansioso depresivo? Porque en la mayoría de las bajas, y el que haya tenido una baja laboral habrá visto que los médicos ponemos S con letras mayúsculas, SAD, síndrome ansioso depresivo. La depresión tiene que ver con una emoción como es la tristeza, que en este caso está alterada. La ansiedad es otra emoción, que entonces lo que ocurre es que suelen, digamos, correlacionar una con la otra. Es decir, antes decíamos que cuando una persona está depresiva tiene una serie de síntomas cognitivos, comportamentales y también fisiológicos. Entonces, es dentro de esta fisiología, como existe una serie de cambios en nuestros neurotransmisores, una serie de cambios metabólicos, pues suele aparecer, vamos a decirlo así, cierta ansiedad. Entonces, también a la vez que uno está depresivo, pues suele aparecer esa inquietud, ese nerviosismo y ese cuadro que muchas veces pues se diagnostica como bien dices, como síndrome ansioso depresivo. Entonces, son dos síndromes que andan muy parejos. ¿Y por qué nos deprimimos? Porque una depresión leve de esta que, bueno, hoy estoy decaído, he tenido algún altercado en la vida normal y estoy decaído, estoy abatido, estoy melancólico y ese día... Pero eso es una cuestión pasajera y eso cada poco tiempo lo tenemos todos. Pero llega un momento en que esto nos pasa a ser una enfermedad, pasa a ser... y eso, ese abatimiento de 3, 4 días o 2 días o un día no lleva ni tratamiento, ni nadie se le ocurre ir a consultar por eso. En cambio, hay veces que esto pasa a ser una enfermedad ya un poco más, una depresión mayor, vamos a decir. Pero ¿por qué nos deprimimos? Hombre, quizás para contestar a la pregunta podríamos dividirlo en factores que predisponen a estar depresivos y otros factores que causan o precipitan esa depresión, ¿no? Y que justifican la depresión. Cuando hablamos de factores que predisponen a, antes hemos anticipado por ejemplo, cuando en nuestra familia pues ha habido antecedentes de síndrome depresivo, pues digamos que nosotros estamos más vulnerables. Eso no quiere decir que obligatoriamente si un padre y una madre han sufrido una depresión, que su hijo vaya a sufrir una depresión. Digo que para los que espectadores me entiendan, es como, voy a poner una comparación, es como si un padre y una madre son alcohólicos, no significa que obligatoriamente su hijo vaya a ser alcohólico, significa que es más fácil. Es decir,
Si una persona, para ser alcohólica, vamos a poner una cantidad, necesita beberse 100 litros de whisky, esa persona que nace con esa vulnerabilidad, en vez de 100 litros, con 20, pues termina siendo alcohólico. En el caso de la depresión, si una persona normalmente puede aguantar todo este nivel de estrés, pues una persona que tenga antecedentes genéticos de depresión, quizás con menos estrés, aparece, digamos, ese síndrome depresivo, ¿no? Entonces existen factores de vulnerabilidad biológicos, genéticos. También podríamos hablar de factores de vulnerabilidad psicológicos en cuanto a, digamos, estilos de vida, estilos de aprendizaje, cómo funciona esa persona, ¿no? Por ejemplo, existe digamos, una manera de personalidad o un estilo de personalidad que suele correlacionar bastante con la depresión, que es gente que suele ser muy autoexigente, muy hiperresponsable, porque, digamos, dentro de su patrón de comportamiento está lo que conocemos como la tiranía de los debería, ¿no? Debo hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, esta gente tan hiperresponsable, digamos que está en continuo reto consigo mismo, y toda esa demanda con el tiempo pues le va a desgastar, es como nadar contra corriente. Entonces, digamos que es una variable de personalidad que predispone a la depresión. Y también existe otra variable de personalidad que predispone a la depresión, que tendría que ver más con falta de habilidades sociales, gente que no sabe, vamos a decir, expresarse cuando está rodeado de los demás, no sabe expresar críticas, no expresa sus sentimientos, no sabe decir no. De alguna manera, pues esa persona va a pasar por una serie de circunstancias que le van a ir minando y que le predisponen a estar depresivo. Luego ya podríamos hablar, si te parece, de no solo factores que predisponen, sino factores que precipitan. Bueno, entonces, ¿por qué viene depresivo? Pues hombre, antes también lo hablábamos. Por decir una cifra, el 98% de los casos que nosotros vemos en la clínica vienen porque les ha sucedido pues un cambio importante, un cambio vital, y que esas personas han interpretado como negativo. Por ejemplo, me han despedido del trabajo, que por desgracia hoy en día se da mucho, una ruptura sentimental, un duelo, me han trasladado de ciudad. Bueno, pues son cambios importantes que en la vida del sujeto pues hacen que pierdan algo que para él era valioso hasta ese momento, y cuando nosotros perdemos lo que es un pilar importante en nuestra vida, pues bueno, pues tendemos a estar más tristes. Sí que es cierto que existe un 2%, por poner así una cantidad, que tendría que ver, como mencionábamos antes, con esos casos que no hay un motivo que justifique esa depresión, y entonces deberíamos escarbar para hacer un buen diagnóstico diferencial acerca de si existe algún trastorno pues metabólico, endocrino o neurológico que pudiera explicar ese síndrome depresivo, porque a veces, bueno, pues un fallo en las tiroides, por ejemplo, bueno, pues tiene que ver con una aparición de un cuadro depresivo. Sí, desde el punto de vista médico, hay veces que vamos a ver y una persona está depresiva, decaída, abatida, y empezamos a buscar clínicamente y de pronto tiene un tumor o tiene o una patología, como puede ser la del tiroides, como puede ser una diabetes, como pueden ser varias enfermedades que pueden estar detrás de eso. Curamos la enfermedad, curamos la depresión. Pero dentro de esos factores, ¿cómo influye, por ejemplo, el alcohol o las drogas? Pues hombre, el alcohol y las drogas, lo que tenemos que entender es que la gente tendríamos que diferenciar entre cómo inician el consumo y por qué lo cronifican, ¿no? La gente, cuando empieza con las drogas, suele tener una lectura positiva porque consumen esa sustancia que en un primer momento les hace, vamos a decir, distraerse, y lo asocian a momentos positivos. Entonces, como tienen asociada esa sustancia, bien sea el alcohol o otras sustancias, con cosas positivas, claro, digamos que estas personas en determinados momentos pueden caer en la tentación de que, si en el futuro las cosas le van mal, recurrir a sustancias que lo tienen asociado a positivo. Entonces, claro, no es lo mismo, oye, pues uno toma una copa o bebe una copa de vino porque está en una boda, está en una celebración, y lo toma porque está en ese contexto y para pasarlo bien, que si uno está muy mal y entonces uno toma alcohol o toma una sustancia para olvidarse, ¿no? Lo que es una clara estrategia evitativa.
porque en ese contexto lo que vamos a ver es que esa sustancia lo único que va a ayudar es a que se cronifique aún más esa sintomatología depresiva y que lógicamente pues se agrave más su desorden psicológico, porque claro, cada vez su vida se va a ver más alterada y va a presentar más deterioro en su vida. No solo porque la estrategia en sí no es útil, sino porque además la estrategia en sí es perjudicial para su salud. Sobre todo con el tema del alcohol, una de las cosas que se ve es que cuando los temas sociales van mal, la gente está en este momento, ha perdido el trabajo y empiezan a haber problemas con la hipoteca, problemas económicos, problemas financieros, evidentemente pues te empieza a deprimir, empieza a beber y lo que se está viendo es que el alcoholismo está aumentando, así como dicen que también aumenta el juego de los juegos de azar, la lotería y demás, pues la ludopatía también, la ludopatía, pues el alcohol es una de las cosas y que evidentemente que no es la solución. Yo lo que quiero es remarcar que eso no es la solución a ese decaimiento, ese abatimiento y la solución a ese problema que se nos ha planteado desde el punto de vista social. Nosotros muchas veces planteamos que el alcohol funciona como, vamos a decir así, como para un fumador un cigarrillo cuando está nervioso. Un fumador, digamos, en un episodio que esté un tanto inquieto y nervioso, oye, pues puede fumar porque lo tiene asociado a que la palabra sería como que le alivia, le tranquiliza, le relaja. Pero claro, es una solución, vamos a decir, cortoplacista, porque a largo plazo lo que estamos viendo es que fumar perjudica su salud y además esa estrategia no le soluciona su nerviosismo, sino que lo cronifica porque cada vez se va a poner más nervioso y cada vez va a necesitar fumar más cigarrillos. El alcohol tiene el mismo mecanismo. El alcohol, nosotros solemos decir muchas veces, puede funcionar para 5 minutos, pero luego vamos a decir que las penas también aprenden a nadar en el alcohol, ¿no? Es decir, que a largo plazo no es ninguna estrategia útil, sino que tiende, como decíamos antes, eso a cronificar su estado y a que cada vez más sus pensamientos, estos sentimientos que hablábamos antes de culpa, de inutilidad, de fracaso y su estrategia conductual se alteren, porque la depresión no deja de ser una alteración emocional y el alcohol lo que hace es influir en nuestras emociones. Entonces, si ya están alteradas de por sí y encima con esa sustancia la alteramos más, pues claro, pues cronificamos más las cosas. O sea, yo lo que vamos notando es que cada vez tenemos la sensación de que hay más depresiones. Y antes de eso yo creo que, primero estoy seguro que hay más depresiones, pero una de las cosas que me gustaría aclarar es un poco, porque sale mucho en las noticias, el tema de que si son unipolares, bipolares, ¿qué es eso? Es decir, es un depresivo bipolar y mató a toda la familia. Bueno, o es un unipolar. Sí, dentro de lo que se entiende por, digamos, para entendernos, ¿no? Todos los profesionales que nos dedicamos al tema de salud mental tenemos un libro de referencia. En este caso podemos hablar, por ejemplo, del DSM o del CIE, donde vendrían recogidos todos los desórdenes que están descritos desde la ciencia. Digamos que puede haber ciertas polémica o discusiones acerca de si un cuadro pega más dentro de un desorden u otro. Ahora mismo, dentro de los trastornos del estado de ánimo, pues hombre, sí que podemos hablar dentro de la depresión, podemos hablar de un episodio depresivo o de un trastorno depresivo en cuanto a la duración. También luego, bueno, pues existen ciertas etiquetas también en cuanto a la gravedad, por ejemplo. Y sí que es claro también que dentro de estos desórdenes del estado de ánimo existe lo que se llama también trastorno bipolar, que tiende a cursar con una fase, vamos a decir, maníaca, en la que predomina la euforia del sujeto, mucha verborrea, poco falta, digamos que no necesita muchas horas de sueño, está hiperactivo. Entonces ese patrón se suele alterar con estados de depresión, ¿no? De lo que hemos dicho antes. Entonces lo que se llama pues un trastorno bipolar. Existe cierta discusión acerca de si este cuadro estaría dentro de estados de ánimo o en algunos otros, ¿no? Pero
Pero bueno, ahora mismo esa sería mayormente la diferencia. ¿Y el unipolar es solo depresivo? El unipolar sí, tendría que ver con, digamos, cuando predomina más una fase que otra. Porque hoy día estamos oyendo el tema en las noticias. No, tenía un trastorno bipolar y eso justifica el que ha tenido en ese momento que ha matado a parte de la familia o se ha suicidado. Porque precisamente, vamos a ver, nosotros estamos hablando ahora mismo dentro de la etiqueta, según ese libro, de los trastornos que refieren al estado de ánimo. Existen, digamos, otra etiqueta que tendría que ver con otros desórdenes mentales que tienen más que ver con la esquizofrenia, con la psicosis. Entonces, sí que existe cierta polémica en cuanto, por ejemplo, hasta qué punto, cuando hablamos de un desorden bipolar, podrían entrar, en vez de en desórdenes de estado de ánimo, dentro de la esquizofrenia, en cuanto a que son sujetos que en un momento dado, claro, si se ven descompensados en esa fase de euforia y de impulso, pues pueden llegar a cometer, pues claro, pues vamos a decir, ciertos acontecimientos de los que, claro, luego se pueden llegar a arrepentir, ¿no? Pero entonces es peligroso en esa fase de euforia porque, claro, pueden llevar a cabo pues eso que se les pasa por la cabeza porque tienen menos autocontrol. O sea, y pueden llegar desde un suicidio pues hasta cometer un homicidio. Entonces, por eso existe cierta polémica. ¿Y por qué tenemos entonces esa sensación de que hay más depresivos en este momento que...? Hombre, no es solo la sensación, los datos lo corroboran. Tanto es así que cuando hablamos de, fíjate, la Organización Mundial de la Salud pues hace una estimación de que el año 2020 los desórdenes depresivos van a ser la segunda causa tras las enfermedades coronarias que mayor incapacidad generen. O sea que estamos viendo que los datos lo corroboran. También tenemos más datos objetivos. Se sabe que más o menos en la década de los 90 pues las prescripciones de los blisters, de las cápsulas de antidepresivos estaban más o menos en los 7 millones. Y ahora mismo en esta pasada década se ha triplicado, están por encima de los 22 millones de antidepresivos recetados. Entonces, bueno, pues por los datos corroboran que la depresión cada vez va más. ¿Por qué? Pues hombre, yo creo que, y es lo que se recogen también por los especialistas, tendría que ver, lo que hay detrás de la sociedad, ¿no? Detrás de la sociedad es algo así como nosotros podemos proponerte cualquier cosa para que no sufras. Si tenemos acidez en el estómago, si tenemos calor, tenemos frío, tenemos una solución. Entonces, digamos que estamos mal acostumbrados a que si encontramos algo que nos moleste, tenemos la solución. Y lo que ocurre es que, claro, tenemos que entender que hay momentos en los que no hay solución. Si se ha muerto un ser querido, voy a estar mal durante un tiempo, por ejemplo, o si me han despedido del trabajo, pues aunque no quiera, oye, pues me va a tocar estar mal. Entonces, digamos que el ser humano llevamos mal que en estos momentos en los que aparentemente se nos ofrece de todo, no tener una solución a eso, y entonces es lo que hace que de alguna manera como que nos volvamos más débiles, más vulnerables, aguantamos menos. Bueno, Baltasar, esto está muy interesante, estamos tratando de echar luz sobre un tema como es el de la depresión, pero tenemos que hacer un pequeño corte publicitario y volvemos enseguida para continuar hablando de depresión con Baltasar Rodero Fernández, que es psicólogo clínico.